Hola, damas y caballeros, sean todos cordialmente bienvenidos a esta emisión de los 9 Viernes Hispanistas, la sexta emisión de este programa o de esta sesión de programas que comenzó el viernes 16 de agosto y culminará el viernes 11 de octubre. Son 9 viernes que estamos dedicándoles a asuntos de la hispanidad, del hispanismo, y conversando con algunas personalidades de estos temas, bien sea desde el cine, desde la política, desde la historia, desde el derecho, abordando desde distintos puntos de vista lo que es la hispanidad y el discurso hispanista de hoy, porque ustedes sabrán que desde hace algunos años empezó una nueva época, digamos, una nueva generación a enterarse de estos temas, a estudiarlos. Especialmente hay un hito hace unos años con la publicación del libro Imperiofobia y Leyenda Negra de doña Elvira Roca. Y ese libro pues suscitó mucho interés en el ámbito no solamente español, venezuelar, sino en el ámbito hispanoamericano. Y bueno, se fueron multiplicando uno a uno los debates, los simposios, las conferencias, y estos espacios fueron creciendo cada vez más, y sobre todo en la red y en los canales de YouTube como este, El Caribe Real. Yo soy Ensuncho de la Bárcena, para quienes no me conocen, y hoy me honra invitarles a conversar con dos personalidades muy influyentes en el ámbito hispano del presente. Ellos son María Herrera Mellado y Carlos Leáñez Aristimuño. Quienes no están familiarizados con los temas propios de los 9 Viernes Hispanistas, espacio semanal de mi canal de YouTube, El Caribe Real, pueden pensar que la hispanidad y el hispanismo son asuntos anacrónicos que nada tienen que ver con nuestras vidas cotidianas. Permítanme decirles a estos amigos que nada tienen que ver, permítanme decirle a estos amigos que están equivocados, porque la perspectiva hispanista o hispana es propia de nuestra civilización. Está estrechamente relacionada con nuestro presente y, por supuesto, con nuestro futuro. Nuestros invitados de hoy así lo confirman, porque son dos hispanos que viven en lugares distintos a los de su origen, por razones distintas, ya nos contarán ellos, y porque tienen miradas muy interesantes sobre el potencial y el destino de Hispanoamérica. La primera de ellas, que vieron las damas, es doña María Herrera Mellado. Bienvenidísima, María, encantado. Buenas tardes, una alegría, un placer estar aquí de vuelta. Qué alegría tenerte en casa, María. Y María, les cuento, María Herrera Mellado es una abogada y analista política sevillana con licencia en España y en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia como abogada de negocios e inmigración y como consultora para políticos hispanoamericanos. Es doctora en Derecho de la Universidad de Granada, Juris Doctor y Máster de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, y Máster en Administración de Empresas Corporativas de la Florida International University. Vive actualmente en Miami. Es conocida por sus análisis y consultas en el diseño de políticas públicas, propuestas de ley y gestión en relaciones internacionales. Su reconocimiento proviene de sus contribuciones al análisis y representación legal de diversas organizaciones, empresas e individuos que se han visto abusados sus derechos humanos, su privacidad o en la inclusión de políticas efectivas, fundamentalmente en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la lucha contra la corrupción. Ese es el perfil de la doctora Herrera Mellado, y su formación académica y experiencias profesionales la convierten en una voz respetada en el debate público y en el análisis de temas de actualidad, sobre todo en los desafíos políticos y legales contemporáneos. Es una figura que es usualmente invitada a muchos espacios de televisión, sobre todo del ámbito hispano de los Estados Unidos, el ámbito hispanoamericano, por sus análisis justamente en el área de la política. Doctora Herrera, me complace muchísimo darle la bienvenida a estos Viernes Hispanistas y le agradezco un montón por haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Suncho. Un placer participar en este viernes, el programa.
Ya nos habíamos visto hace unos meses en el primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, que tuvo lugar en Cartagena de Indias en mayo. Así es. Por otro lado, doy la bienvenida, me honra también dar la bienvenida a don Carlos Leáñez Aristimuño, filólogo, abogado, escritor, gestor cultural y profesor universitario caraqueño, pero en la actualidad está viviendo en las Islas Canarias, ese archipiélago maravilloso, exactamente en Tenerife. Además es investigador, conferenciante internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica. Coautor del libro La neolengua del poder en Venezuela, creador de las cátedras Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante y la Guerra de los Idiomas en la Universidad Simón Bolívar de su natal Caracas. Consultor en lenguas y liderazgo en el debate político y el medio corporativo. Experto en políticas lingüísticas y modernización de las lenguas. También es un estudioso del cuento hispanoamericano y participó recientemente en la película, muy bella película, por cierto, y muy recomendada, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, del cineasta José Luis López Linares, a quien tuvimos el honor de tener inaugurando estos 9 viernes hispanistas. Don Carlos Leáñez, un gran abrazo desde San Marcos y bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, bueno, gracias a ti, un gusto, Ensuncho, estar contigo y con María y bueno, esperamos tener una gratísima conversación sobre temas de interés común, altísimo interés común. Por supuesto, y también me permito públicamente expresarle mis condolencias por el fallecimiento de su señor padre, fallecimiento reciente. Sé que era también un abogado muy prestante, muy conocido de Venezuela y bueno, un saludo para usted, para toda la familia, quienes están en duelo en estos momentos y que Dios lo haya recibido en su santo reino. Así es, está la vera del Señor. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, por sacar tiempo en estos días de duelo para conversar sobre estos asuntos de interés. Bueno, lo primero es lo que ya he anunciado un poco en la presentación, es que me encantaría que nos contaran cuáles fueron las circunstancias propias bueno, resumidas, ¿verdad? Porque no es fácil resumir las decisiones, pero que hicieron que se movieran, en el caso de María, desde su natal Sevilla hasta Miami, y en el caso de Carlos, de su natal Caracas a Tenerife. Comencemos por María. María, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te movió a tomar esa decisión? ¿Hace cuánto la tomaste? ¿Y qué balance puedes hacer de esa misma? Bueno, pues yo ya llevo 16 años en los Estados Unidos de América y vine precisamente como un programa de intercambio de doctorado para estudiar aquí en Estados Unidos. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, realmente impactante, llegar aquí a Estados Unidos y ver que este país para nada es lo que uno se imagina desde fuera, que no es un país tan anglo, sino mucho más hispano de lo que podamos imaginarnos. Hay bastantes estados en los que somos mayoría, la ciudad de Miami, donde inclusive yo diría la mayoría también de personas hablan el español, son de ascendencia hispana. Somos ahora mismo la minoría más pujante y que más invierte en educación, en construcción. Está siendo una experiencia pues magnífica, al principio duro, por supuesto, porque llega uno aquí y tiene que formarse otra vez. Yo era abogada y me tocó estudiar Derecho de nuevo. Estudié varios títulos aquí en Estados Unidos, pero luego, precisamente, pues por esa experiencia que tuve de que había un mercado importante de clientes, potenciales clientes que hablaban español y que necesitaban de abogados que fueran bilingües, pues abrí mi despacho y pues ya llevo muchos años aquí. Y vine con una beca de doctorado y luego me quedé a trabajar en una universidad, monté mi despacho y ahora, como tú dices, en Suncho, dedicada a los medios de comunicación. Así que las circunstancias fueron meramente académicas, pero luego con la coyuntura de la crisis financiera del 2008 y todo lo que conllevó pues que no se recuperó la economía española y que Europa estaba en situaciones no idóneas para regresar, pues ya me quedé aquí. Y como diría Marcelo Bullo, nada por lo que pedir perdón, pero sí algunas cosas que no se olvidan, ¿no? Así que ese ha sido mi bagaje.
No sé si Ensuncho se nos fue del programa. No. Aquí estoy. Lo que pasa ¿Dónde es que está? no, aquí estoy y los estoy escuchando muy atentos. Lo que pasa es que se me hace que es mucho más bonita la imagen. Si están ustedes dos nomás, que son los importantes, yo simplemente provoco la conversación y me dispongo a escucharlo. La misma pregunta, don Carlos. ¿Cuáles fueron las situaciones de que lo movilizaron a usted para ir de Caracas a Tenerife? ¿Hace cuánto? ¿Y qué balance puede hacer hasta el momento de esa decisión? Bueno, voy a comenzar por el balance, ¿no? La verdad es que yo estoy abrumado por la bondad de los canarios. Este es un sitio tocado por la bondad. Eh, Uno sale a la calle y recibe una cantidad de gratificaciones insospechadas. No se trata simplemente de un buen comportamiento cívico, sino de tener buen corazón. Me considero enormemente afortunado de haber recalado en este sitio del mundo, cuyo clima es absolutamente benigno, además. Es un clima, no conozco ningún clima mejor que este. Y eso que el de Caracas no es tan malo porque está a 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces no es ni tan frío ni tan caliente, pero no, aquí el clima es insuperable. Y hay otra cosa que los venezolanos apreciamos mucho, que no hay delincuencia. Es decir, yo vivo frente al mar y mi gran lujo es que si quiero salir a las 2 de la mañana y acostarme en la playa, sé que no me va a pasar nada. Claro. Que puedo mirar las estrellas tranquilamente, ¿no? Y que si oigo un ruidito no es que alguien me viene a asaltar, sino que será que alguien está paseando. Exacto. Es decir, para una persona que viene a una ciudad tan violenta como Caracas, como terminó siendo Caracas, en virtud de todos los acontecimientos que conocemos, bueno, llegar aquí fue un alivio extraordinario. Y además que, como yo estoy desde 1994, yo estoy metido en estos temas de políticas lingüísticas y en la universidad los profundicé mucho. Aquí inmediatamente conseguí una red de contactos que me permitieron darle consistencia a esto y bueno, yo estoy aquí para arriba, para abajo. Voy a viajar para México para presentar ahora la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Y te cuento, María, que se estrena a comienzos de mes en Miami. Sí, ya me contactaron y la pude ver con Ensuncho en Cartagena, India, maravillosa, preciosa. Ya tú la viste. Sí, la recomiendo porque de verdad que fue un espectáculo y tanta verdad, ¿no? Que se arroja en esa película sobre lo que es la hispanidad. Totalmente. Es que, digamos, si me permiten entrar en materia un poco, yo considero que ha habido como varias olas, ¿no?, de lo que yo llamo la rebelión hispanista, ¿no? La primera ola, el hito de la primera ola, ya lo mencionó Suncho, es María Elvira Roca Barea con su libro Imperiofobia, que es un libro muy académico que perseguía demostrar, ¿no? Es decir, miren, el cuento que nos echaron no es verdad. Y fui yo con un aparato de citas muy riguroso, aquí se lo demuestro. Entonces, la primera etapa fue una demostración. La primera etapa, el verbo de la primera etapa es demostrar. Y el verbo de la segunda etapa es mostrar. Es decir, una vez que ya la gente está receptiva a que es posible que no hayamos sido tan malos como creemos, sino quizá lo contrario, entonces se comienza a mostrar el tesoro de la hispanidad. Así es. Esa es la segunda ola, en donde se inscribe, y me parece que es el hito, la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Bueno, y viene una tercera y una cuarta que también las tengo catalogadas, pero bueno, no voy a monopolizar la palabra. Pero mira, yo estoy muy contento de mi decisión. Me vine por amenazas políticas y me vine también por amor. Si quieres. Me gusta más. Sí. No, fíjate tú que yo estaba pensando en Caracas, yo estaba solo en Caracas, estaba pensando en una persona y dije, ¿dónde estará? Y yo estaba pensando en ir a Tenerife, venirme a Tenerife. Y la llamo, tenía su teléfono, la llamo y me atiende otra persona, una voz que no es la de ella, y me dice, no, es que ella no está en Caracas. ¿Y dónde está? En Tenerife. Y yo tenía planificado un viaje
Y yo tenía planificado un viaje a Tenerife 20 días después. Y estoy con ella, es mi mujer ahora. ¡Wow! ¡Que viva el amor! La hispanidad. Sí, señor, sí, señor. Wow. Es venezolana, sí, señor. No, bellísimo, bellísimo. Yo no puedo ser más feliz que lo que voy siendo en este momento. Qué bueno. Qué alegría, don Carlos, qué alegría eso. Por lo que escucho, usted se siente en casa. María también se siente en casa en la Florida. Es decir, los hispanos nos podemos sentir en casa en cualquier lugar del ámbito hispano, ¿ustedes creen? Sí, y eso es gracias precisamente al legado español en toda América, ¿no? Y en todo el mundo. Uno va a Filipinas, yo he ido de vacaciones a Filipinas y fíjate, es también la calidez, como dice Carlos, la calidez de las personas, la cultura, lo que dejaron, el cristianismo, el catolicismo, o sea, un tema cultural, histórico, lingüístico, imborrable, por mucho que quieran dividirnos, enfrentarnos, por mucho que la izquierda esté atacando y que en Caracas se cambie el escudo, que en México intenten acabar con el legado español. El otro día, paseando también, o sea, hace algunos meses, es imborrable por Cartagena de India, ¿verdad, Ensuncho? El legado, lo que nos une, la música que podemos escuchar en esa película Hispanoamérica. No tenemos que ser completamente iguales todos, pero hay algo espiritual, histórico, cultural que es impenetrable y que hace que millones de personas nos sintamos precisamente, como está describiendo Carlos, en casa. En los Estados Unidos de América, uno puede venir aquí y sentirse en casa, en estados como yo he vivido en Arizona, en Nuevo México, en Texas, por muy anglo que uno siempre hay un presidio, un museo, una iglesia, un legado, una familia que lleva nuestra sangre, que lleva nuestro pasado, y eso es hermosísimo. Sí, y otra cosa, hay que entender que cuando se habla de Hispanoamérica, hay que entender que nosotros tenemos muchas raíces, ciertamente, hay una raíz africana, hay una raíz indígena, etcétera, pero la única raíz que nos es común a todos es la hispana, porque los pueblos indígenas, si bien fueron absolutos participantes de todo el proceso, eran completamente distintos, hablaban lenguas completamente diferentes. Así mismo. Tenían religiones muy distintas y por lo tanto el factor común, como decía Carlos Fuentes, es decir, la tierra común es lo hispano, ¿Por qué? Porque pasa por esa catalogación del mundo que es la lengua y por esa ordenación y sentido del mundo que da la religión. Claro. Entonces, digamos, no es poca cosa. Nosotros somos una comunidad real, no somos una comunidad artificial, como por ejemplo la Unión Europea. La Unión Europea es más o menos un artificio que trabajosamente trata de unirse. Nosotros no, nosotros somos una comunidad natural que ha sido artificialmente separada desde el comienzo del siglo XIX. Ensuncho, quédate en pantalla, queremos verte la cara. Vale, muchas gracias. Es que estoy fascinado de tenerlos en casa, de tenerlos conversando. Ojalá estuviéramos así cara a cara con un cafecito o con una copita de vino, sería mucho mejor. Pero yo les quiero compartir un fragmento, porque claro, acabo de pasar, he estado unos días, estuve el fin de semana pasado en Santa Fe de Bogotá, que fue la capital de mi reinato, estuve un par de días con amigos hispanistas, con un gran amigo que se llama Julio César Bustos, poeta, ensayista, un gran amigo sacerdote, un hombre que desde el ejercicio del sacerdocio ejerce también una labor hispanista muy importante, Juan Carlos Artunduaga, y luego estuve en Cartagena un par de días esta semana, en esa Cartagena del Caribe que amamos tanto, que bueno, anteriormente y todavía oficialmente llamada de Indias, me gusta decir del Caribe para diferenciarla de la del Mediterráneo, ¿verdad? Esa Cartagena de Murcia, que es mediterránea, pero que parió, ¿no? Así como ella fue parida por Cartago, pues esta Cartagena nuestra fue parida por la de Murcia. Entonces, me gusta llamarla Cartagena del Caribe. Y lo que decía ahora María, cómo se conserva en el fondo, por mucho que hayan cambiado los escudos, porque el escudo de Cartagena lo han cambiado recientemente, ya no está el escudo de armas tan bellamente, digamos, concedido por Felipe II en 1574, con leones, con coronas, con una cruz,
y exaltada la villa como la muy noble y la muy leal ciudad de Cartagena de Indias, y eso se ha perdido y es triste. Se reemplazó por otro escudo, en fin. Pero yo quiero volver a algo que también estaba diciendo el maestro Carlos, y para ello me voy a remitir al Diario de Colón, que es un libro que llevo casi como mi libro de cabecera en estos últimos meses. El Diario de Colón, y voy a citar aquí al prologuista, dice: un testimonio colombino de 1501, cuando su obra estaba en entredicho, dice lo siguiente. Esto lo voy a plantear para el tema que sigue. Abro comillas, palabras de Colón, citado por De las Casas. Ya sabemos que el diario original se extravió y que, bueno, tenemos ahora el que De las Casas escribió, recordando aquel original de Colón. Y dice: fallé a nuestro Señor muy propicio y hube de él para ello espíritu de inteligencia. En la marinería me hizo abundoso, de astrología me dio lo que abastaba, y así de geometría y aritmética, ingenio en el ánima y manos para dibujar esfera, y en ellas las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. En este tiempo he yo visto y puesto estudio en ver de todas escrituras, tomografía, historias, crónicas y filosofía y de otras artes, a que me abrió nuestro Señor el entendimiento, con mano palpable a que era hacedero navegar de aquí a las Indias, y me abrió la voluntad para la ejecución de ello. Es decir, mire cómo está poniendo en Dios el entendimiento de la ciencia y de todo lo que ha investigado, además que se sintiera capaz de viajar de aquí a las Indias, o sea, de la península a la India, y me abrió la voluntad para la ejecución de ello. Y sigue Colón, sigue el gran descubridor. Y con este fuego vine a vuestras altezas. Todos aquellos que supieron de mi empresa con risa la negaron burlando. Todas las ciencias de que dije arriba no me aprovecharon ni las autoridades de ellas. Y aquí hay una cosa que a mí me parece que es preciosa y hay que estudiarla y hay que siempre reivindicarla. Dice: en solo vuestras altezas quedó la fe y constancia. ¿Quién duda de esta lumbre, que esta lumbre no fuese del Espíritu Santo, así como de mí? Introduzco el tema porque es un tema que ya han tocado ustedes y decir la lengua, por supuesto, el almirante de la mar Océana, pero también cita la fe. Es decir, en ello es muy importante los descubrimientos y en la ordenación, como ya lo ha dicho maestro Carlos, en la ordenación de nuestro territorio, que fue en su momento Nuevo Mundo, después las Indias, Nuevo Mundo, ahora América, pasando por supuesto por nuestro exquisito periodo virreinal, y luego también la visión de orden que tenía la corona española. Es decir, fuimos durante 3 siglos un solo cuerpo gracias a una lengua, que esa lengua representó una institucionalidad, que representaban unas leyes, a propósito de la doctora María Herrera. Recordemos que todo comenzó con las leyes de Indias, las leyes de Burgos, las leyes nuevas y todo eso que tuvo origen en la palabra y la voluntad de la reina Isabel de Castilla y por supuesto la visión de la monarquía. Es decir, sin esos 3 elementos, lengua, religión católica y monarquía, no hubiese sido posible la construcción de estos 3 siglos tan grandes en civilización, en iglesias, en catedrales, en grandes ciudades, en grandes normas. Entonces eso, me gustaría preguntarles, cada uno desde su perspectiva, como escritor, lingüista, filólogo, usted, maestro Carlos, y usted, doctora Herrera, como abogada, la presencia de estos 3 elementos, a juicio de ustedes, es lo que logra cohesionar la hispanidad desde sus orígenes. Me gustaría escucharles. María, ¿comienzas tú o comienzo yo? No, yo creo que comience usted, que es más experta en la materia. Bueno, mira, el siglo XVI y el siglo XVII no tienen parangón en la historia de la humanidad.
Y eso no nos lo perdonarán nunca a los hispanos. Nos tienen miedo, porque saben de lo que somos capaces. En el siglo XVI y XVII, la hispanidad produjo una pléyade de personas absolutamente prodigiosas, conquistadores, misioneros, ingenieros, navegantes, pero digamos, gente que descubrió, replanteó, etc. Y la hispanidad y España estaba a la vanguardia del mundo desde lo que era el MIT del siglo XVI y XVII, que era Salamanca. Así es. Entonces, a partir de ese núcleo de filosofía y religión, de fe y razón, se genera un orden que asegura 3 factores fundamentales: conexión con la trascendencia, sentido de pertenencia y libertad individual. Porque fíjate que, viéndolo desde una perspectiva religiosa, uno cuando dice yo pecador, es yo pecador, no es el imperialismo pecador, los chavistas pecadores, no es yo, es por mi culpa, por mi culpa. Eso configura una noción de responsabilidad y de libertad, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo maravilloso. En esos siglos se generó una mezcla de fe y de razón, que fue el combustible perfecto para el rendimiento más grande que ha tenido la humanidad. La humanidad se descubre a sí misma y se descubre como tal gracias a ese impulso vital sin parangón. En 50 años, un puñado de personas conquista un continente inconmensurable. Es decir, sinceramente, a mí lo que me fascina del siglo XVI y XVII es entender cómo podían hacer tanto, cómo podían llegar tan lejos, cómo podían ser tan visionarios, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con que había los 2 elementos, fe y razón. La fe sin razón produce fanáticos, la razón sin fe produce monstruos. Entonces, esa mezcla de fe y razón tan plena a través de instituciones como Salamanca, y además, por supuesto, la gran madre de la hispanidad o de los hispanos, que es Isabel la Católica. Es decir, Isabel la Católica agarra a una España en plena crisis y la levanta a todo nivel político, moral, religioso, y genera un impulso vital absolutamente extraordinario. Entonces, yo pienso que la misión de los hispanos del siglo XXI es reconectar con esa energía y traerla en parámetros actualizados al siglo XXI. No es poca cosa, pero podemos. María, tu Muy turno. bien. Bueno, a ver, yo creo que es importantísimo darnos cuenta de los enemigos de la hispanidad, quiénes son y ahora mismo cómo se presentan y cómo podemos luchar. Primero, porque pretenden borrar nuestra historia y dividirnos claramente. Las políticas identitarias no solo se aplican en Estados Unidos, sino que existen y son muy reales en toda Hispanoamérica. Caso hablemos, por ejemplo, de México. La reciente celebración del Día de la Independencia, ¿verdad? Cómo se ha utilizado la historia de México y cómo se está utilizando en el presente para que los mexicanos se sientan absolutamente con odio hacia su propio pasado, hacia su madre patria, hacia sus antepasados. Estamos hablando del abuelo de Andrés Manuel López Obrador, que era de Cantabria, y él le dice a los mexicanos que tienen que renunciar a su herencia, a su identidad hispana. Eso sí, no dejen de ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. No renuncien al español, que le permite ser una potencia mundial para comunicarse con más de 600 millones de hispanohablantes. Pero sí entréguense a la religión del Estado, al crimen organizado, al que hay que darle abrazos, no balazos. A nuestra historia, balazos, borrar. Pero al crimen organizado, al narco, abrazos. Esa es la hipocresía.
fomentamos las lenguas indígenas, pero queremos, ¿me entiendes?, que las personas renuncien a una historia común. A los que escribieron la primera gramática en una lengua indígena, a los españoles que vinieron e hicieron que se acabasen con los sacrificios humanos, el avance de la civilización. Cuando uno pregunta en México, se ha convertido casi en un tema tabú. El amor a la madre patria, el amor hacia la Virgen de Guadalupe, sí, pero ¿de dónde viene la Virgen de Guadalupe y en dónde se reza y por qué vino y quién trajo el catolicismo? Eso no. Entonces, muy importante, la razón. Quieren que perdamos la razón, que nos volvamos, como dijo Carlos, personas solo de fe sin razón, fanáticos, pero fanáticos ya ni siquiera de Dios, sino fanáticos de ellos, de todo este grupo de élites políticas que lo único que han hecho es que personas como Carlos y más de 8 millones de venezolanos anden exiliados por el mundo, que miles de jóvenes estén encarcelados en las cárceles en Venezuela, que el crimen organizado se exporte a los Estados Unidos de América y que en este esquema además se inspire un odio hacia los hispanos, la hispanidad. En Estados Unidos se odia porque no se entiende que los enemigos de la hispanidad y los enemigos de lo bonito, lo bello, lo cultural que nos une es lo mismo que impera aquí ahora mismo en los Estados Unidos, las políticas identitarias, la izquierda extrema, la extrema izquierda. Entonces es muy importante tener en cuenta que la batalla tiene que ser histórica, que no podemos tenerle miedo a nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? La batalla tiene que ser histórica, comunicacional, tiene que ser de valiente, como dijo Carlos. Si durante esos siglos las personas se aventuraron a conocer y a explorar otros continentes, como nosotros con todas las facilidades del mundo, ahora mismo conectados desde Colombia, desde España, Estados Unidos, no vamos a ser capaces de contar la historia, de dar nuestra versión, de defender lo bonito, lo bello, no lo odioso, el renunciar a nuestra madre patria, a renunciar a nuestra herencia. Entonces es muy importante que seamos conscientes. En México, de verdad, en Perú, cuando uno viaja, inclusive en Colombia, el lavado de cerebro que le han dado a las personas, el hacer que uno tenga que renunciar forzosamente a lo que nos une, es una verdadera vergüenza. Por eso hay que admirar lo bello y, como decía el historiador español, y dice el historiador español Antonio Moreno Ruiz en su último artículo, la unión entre el wokismo, es decir, el comunismo y la islamización, para acabar con la cristiandad, para acabar con lo que ha funcionado, que ha hecho que la civilización avance y prospere. Y por eso lo que consiguieron nuestros antepasados hay que defenderlo con sangre, hay que defenderlo con nuestra verdad, como dice Marcelo Gullo, porque la hispanidad es espiritualidad y hay que hacer el bien y, si no, morir por algo que merezca la pena. Qué bueno, qué alegría y qué ímpetu y qué vigor en lo que dices, en tu planteamiento, querida María. Muchas gracias por todas esas palabras. Esperemos que se conecte otra vez Carlos, parece que ha tenido problemas de conexión, y yo voy a leer mientras tanto, si me lo permiten ustedes, algunos de los comentarios que ya están suscitando nuestra conversación, ¿cierto? Emilio nos dice saludos desde Valencia, España. Un abrazo muy especial para Carlos Leáñez Aristimuño, con quien tengo pendiente otro arroz del señoret la próxima vez que venga a Valencia. Él está invitando a ese arroz del señoret. Muchas gracias. Carlos. Emilio. Ulises Romero, nuestro querido Ulises que partió de América esta vez. Ulises Romero, excelentes invitados y anfitrión, Finger Red Number One. Ulises, gracias Ulises por estar aquí. Es un discípulo suyo en la universidad, querido maestro Carlos. Ulises también, y está ahora mismo por allá en Francia. Pañol Neciente dice saludos cóncavos españoles desde Ágora de la Barcino, hispano-romana, desde el Égora. 19 Violín 82 Martín dice buenas noches, tardes en América. También dice desconocía por completo que estuviera Caracas a 1000 metros de altura sobre el mar. Videos que retiran, nos manda la bandera, la cruz, el aspa de Borgoña, la cruz de Borgoña. Infante de un tercio español, lo dice todos somos compatriotas, un saludo. La pena es la pérdida parcial del idioma en Filipinas, dice 19 Piolín, aunque creo que hay algunas zonas donde aún se habla algo parecido, creo que chabacano lo llaman.
Viva la hispanidad reunificada, nos dice Oscar Chivaldini Moli. Adri Ortega nos dice que resurja el imperio hispano. Hace falta una reunificación, más de uno iba a temblar. Cartago la nova y Cartago la renova. Buenas noches, nos dice Enanef Modeling and Designers. Buenas noches, nos dice 19 Piolín. Lengua, religión, cultura, ley y rey, nos dice 19 Piolín. Ni el mismo imperio romano fue tan generador. Y por cierto, en contra de lo que mucha gente cree, mientras hubo rey, la corrupción en la hispanidad estuvo bajo mínimo. Nada que ver con la corrupción que trajo la democracia, y esto sé que me va a generar fuertes críticas, pero es cierto, o más que la democracia, los políticos. Luego, exacto. Disculpa, quería añadir algo que se nos quedó ahí, es el tema del orden, que como tú bien decías, al hilo de que soy abogada, es importantísimo, ¿no? Para generar riqueza, grandiosidad, para llevar a cabo innovaciones, para vivir en paz necesitamos el orden. Y fijaros que eso es justamente lo que decía Carlos, que se ha perdido en muchos países, ¿no? En Hispanoamérica, el orden, la ley. Y es precisamente a lo que apuntan todos estos movimientos globalistas, la izquierda, a acabar con el orden, acabar con la ley. El enemigo ahora resulta que es la ley, que es un pacto, ¿no?, entre los ciudadanos para vivir de forma cívica. Y que en donde ellos prosperan, en la guerra, y además en la guerra, que sea una guerra híbrida, que sea cualquier cosa, no solo políticas identitarias, el ataque a la familia, que hablamos de la importancia de todos los pilares fundamentales. Así que eso también es muy importante. Gracias, María. Dice Enanef, Modeling and Designers. Exacto, Pilín, así fue. La monarquía contuvo la corrupción. Una vez que se dio la secesión, se desmadró todo. Existen enemigos internos y externos. Se desmadró en América y en España, y no entiendo cómo a veces se necesita una autoridad fuerte. Yo creo, Ulises dice saludos hispanistas, saludos al negado profesor, saludos a toda la hispanidad, saludos Ulises, bravo María, buenas noches desde Canarias, dice Anaga 00, y la verdad nos hará libres, dice Juan Carlos Felipe Pizarro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, porque hacen verdaderamente feliz el momento de estar conversando, gracias a que están ustedes también participando con sus comentarios, también si quieren hacer preguntas, estamos muy abiertos a las preguntas, si quieren hacerlas también a los amigos que están escuchando esta conversación. Continuamos entonces, ¿cierto? Si me permite, Jesús, yo quería decir algo sobre el tema del orden, ¿no? Claro que sí. Indudablemente que había un orden bajo el imperio, es decir, hubo un momento de encuentro donde hubo episodios de violencia, episodios de pacto, episodios de comercio, muchos tipos de episodios que terminaron generando un pueblo nuevo. Pero ese pueblo nuevo inmediatamente fue codificado y recibió instancias de orden que fueron acatadas porque tomaban en cuenta la especificidad de cada región y de cada pueblo y de cada geografía. Hay algo que se agotó cuando comenzaron las repúblicas hispanoamericanas, que es la imaginación política, que por cierto era bastante abundante, sobre todo en los 2 primeros siglos del virreinato y de los virreinatos. Allí había una gran imaginación política, una gran noción de unidad en la diversidad, y eso generaba una estabilidad, porque la legislación se hacía no en torno a ideales abstractos, supuestamente universales, sino, por supuesto, con un substrato religioso que daba una cuestión común y el oído puesto sobre la misma tierra. Y eso generaba unos órdenes que se hallaban en plena paz y prosperidad a comienzos del siglo XIX. Voy a poner Venezuela, por la cual pasó Humboldt. Las crónicas de Humboldt dejan cabal nota de la prosperidad que estaba viviendo la Capitanía General de Venezuela, que era como un villorrio dentro del imperio. Bueno, es decir, Venezuela era llamada en ese momento el paraíso del café y del cacao. La economía había crecido en los últimos 50 años
como el 50%. Y lo que se encuentra Humboldt y las crónicas que apunta Humboldt son asombrosas. No voy a ir a las de México, que son aún más asombrosas, pero una persona que pasa por un villorrio que era Caracas en aquel momento, un villorrio de 30.000 personas, que era Caracas, la Caracas de comienzos del siglo, pues esa Caracas pare, independientemente de que a uno le gusten o no las figuras, pero ¿cómo es posible que un pueblito de 30.000 personas salen personas como Andrés Bello, el más grande humanista hispanoamericano del siglo XIX? Sale personas como Simón Bolívar, que a mí no me gusta, pero digamos, es una figura histórica. Es decir, no es un primitivo, no es un tipo que sale de la nada, es un hombre que maneja una serie de coordenadas y se mete y se inserta en una lucha mundial. Ojo, no es poca cosa. Tenemos a Simón Rodríguez, tenemos a cantidad de personas. Y uno dice, ¿cómo es posible que España fuese tan mala y produjese en un villorrio de 30.000 habitantes tantas figuras absolutamente notables? Sencillamente lo que ocurría es que había orden, había cultura, había crecimiento económico, había acatamiento al orden en dos instancias: en lo político a la corona y en lo religioso a la iglesia. Y eso generaba una cohesión, un orden que estaba solidificado. Ahora, ¿qué es lo que pasa a comienzos del siglo XIX? Que entran unas modas ideológicas completamente distintas, de las cuales echan mano esencialmente Inglaterra, básicamente los señoritos de la oligarquía hispanoamericana, hace de ellos sus aliados e impulsa una agenda que es completamente ajena a lo hispano. Es decir, lo que se perdió en el siglo XIX fue la cabeza hispana y católica de la civilización occidental, que fue suplantada por una anglo y protestante. Y la anglo y protestante nos ha metido en un orden darwinista de la sobrevivencia del más apto, mientras que el orden de la hispanidad era un orden muchísimo más equilibrado y muchísimo más sólido. Entonces nosotros los hispanos, una de las cosas que tenemos que hacer es volver a recuperar la imaginación política y constitucional y jurídica, porque sencillamente nos hemos dado órdenes o liberales o comunistas, que queremos ser estadounidenses, queremos ser ingleses, queremos ser alemanes, queremos ser franceses. No, nosotros somos hispanoamericanos y a mucha honra. Y mientras estábamos funcionando bajo nuestros propios parámetros, estábamos en un crecimiento aplomado. Lo que pasa es que pasamos de la evolución aplomada a la revolución desquiciada. Y no hemos parado. Esto es revolución tras revolución tras revolución. Es decir, porque la gente tiene que entender que en Hispanoamérica nosotros no somos menos que nadie. Claro. Lo que pasa es que nos hemos dejado poseer por esquemas que no nos son practicables, ¿no? Es decir, es como que se pone un traje que no le va. Nosotros tenemos que usar los trajes que nos van. Y cuando nos poníamos los trajes que nos iban, éramos la primera potencia mundial, querido. Claro, guerra tras guerra, las guerras del general Aureliano Buendía, ¿no? Esas guerras interminables y que, bueno, nos hemos quedado sin la cabeza hispana, católica, por supuesto. Como oye, Suncho, perdona, pero es que no puedo dejar pasar esta oportunidad que me trae a colación. 100 años de soledad, yo creo que yo me lo he leído más o menos 12 veces. ¿Qué es Macondo? Macondo es una metáfora de Hispanoamérica. Es decir, Macondo es el desatino, un desatino tras otro. Y José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, un día decide que hay que buscar el mar, ¿no? Y entonces sale con los patriarcas fundadores del pueblo y se mete en unas selvas insondables y de repente una noche llega a un sitio fantástico donde el aire cambia su consistencia y su calidad y todo es más puro, y de repente ve un galeón español en la selva, encallado, ¿no? Sí. Con su enarboladura intacta, solo había que ponerle las velas.
Y ese galeón español, en el seno, yo invito, eso está en el primer capítulo de 100 años de soledad, invito a que lean el primer capítulo de 100 años de soledad. La parte interna, los patriarcas y los arcadeos del día se ponen a explorar y encuentran en el seno del barco un bosque de flores. Eso es lo que nos trajo España, flores para que germinaran en América. Y José Arcadio Buendía no las supo ver y siguió en su desatino. Y Macondo no es sino la cabal metáfora del desatino que nosotros vamos siendo, porque nosotros sencillamente lo que pasa es que nosotros nos borraron el origen. Entonces, claro, andamos nos quitaron como la cabeza, nos quitaron la cabeza. Andamos como pollos sin cabeza. Tú sabes, cuando a los pollos les cortan la cabeza y comienzan a correr así. Claro, bueno, claro. Es decir, entonces nosotros hemos sido descabezados. A nosotros nos han borrado el origen, la comunidad que somos. Nosotros tenemos que recordar eso. Es urgente, es fundamental, porque si no, la globalización nos va a llevar por delante. Y la verdad que o sea, es importantísimo porque una de las características, ¿no?, del hispano, ¿no?, es la fuerza que tiene, la vitalidad, el emprendimiento, pero como estáis diciendo aquí, sin orden, sin cabeza, sin respeto por todos esos valores, principios, por una jerarquía, por el principio de la legalidad, seremos siempre el patio trasero de los Estados Unidos, seremos siempre un continente en el que ahora vendrá y está instalado China, Rusia, los Estados Unidos, que vienen a sacar solamente la riqueza, sacar el beneficio y explotar a las personas, y quedaremos todos buscando nada más el beneficio individual. Y esa pérdida de sentido de la ciudadanía, del civilismo, como yo digo, como en México, cada uno para lo suyo, en Perú, cada uno desconfiando, si no tenemos ese sentido de la hermandad, del orden, de la unidad, de la trascendencia, porque parece que a pesar de que estamos hablando de países en su mayoría católicos, ¿dónde queda eso en la vida real? Como decía Carlos, en una Caracas extremadamente violenta, pero no es Caracas, es Lima, es incluso ahora Santiago de Chile, el crimen organizado, los carteles de la droga en México. O sea, es increíble. Mira, y eso, el peligro es de muerte instantánea. Cuando cesa el imperio, había paz en los caminos del imperio. Había paz en los caminos. Los caminos no estaban llenos de ladrones. Y había paz en la ciudad. El problema eran los piratas. Que hasta saltan a Ribacha y a la familia Buendía. Ya sabemos que son ingleses y franceses, en su mayoría, ¿no? Y que a veces se les llama con grandes nombres y que se les reconocen sus títulos nobiliarios para hablar de ellos en la historia, y no somos capaces de decir piratas, porque ellos no lo eran, pero ellos lo venden como el sir, como el varón, y lo hemos creído así. Realmente eran unos piratas, unos corsarios, tenían licencia para robar, para atracar, y a nombre de las coronas distintas, coronas a las nuestras, ¿no? Claro. La corona inglesa, si nosotros escribiéramos bien la historia, una manera muy bonita de levantar el ánimo de los hispanoamericanos, sobre todo los que viven en la cuenca del Caribe, sería contar las historias de los piratas y la resistencia a los piratas por parte de los hispanos. Claro, qué mejor lugar, decir, las Indias. Que fue una resistencia tremenda, y por cierto, eso es lo que explica la red de fortalezas y de fuertes en Puerto Rico, en La Habana, en Cartagena, etcétera, ¿no? Claro. Que hay unas instancias de defensa importantísimas. El imperio se defendía muy bien. Lo que pasa es que, en definitiva, los ingleses lo que consiguieron fue crear un crimen ideológico que acaba con un régimen en donde lo importante era Dios, la patria, etcétera, y comienza otro régimen en donde lo único importante es el comercio. Claro. Y entonces, como el Dios, bueno, es el Dios que traen, ¿no? El Dios del comercio.
Pero yo creo que es muy importante también reflexionar sobre la actualidad. Cada momento requiere diferentes respuestas a lo que estamos viviendo. Y hoy en día tampoco se le puede ya tampoco culpabilizar a agentes externos o inclusive a esa historia que también aconteció, ¿verdad? La iniciación, el nacimiento de las repúblicas y una persona como Simón Bolívar o San Martín. Y ahora hay que apelar a la responsabilidad individual, pero también colectiva. Conocimiento identitario de verdad de quiénes somos y de dónde venimos, porque hoy en día se puede prosperar en el comercio, se puede realmente volver a armar un imperio, que es lo que en Estados Unidos lo vemos aquí, los hispanos siendo los que más consumen en el ámbito de la educación, es decir, los que más se educan, los que más construyen, los que más aportan a este país. Por eso mi ponencia en Cartagena, India, sobre los hispanos como la salvación de América, a contrario de lo que nos venden en Estados Unidos de una amenaza, porque sí podemos y somos una amenaza cuando te permiten entrar al crimen organizado, el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Pero los que llegamos aquí venimos a contribuir, como en mi caso, y millones de hispanos que reconocemos y valoramos nuestra herencia, es más, una herencia y una cultura, unos valores superiores a los anglos, porque efectivamente el anglo todo gira alrededor del dinero. Y cuando el hispano intenta copiar ese modelo de vida, se pierde, y no solo se pierde, sino se repudia a sí mismo, porque pierde además la esencia y al final acaba arrepintiéndose, porque dinero para un día y renuncias a tu familia, a tu identidad, a tu herencia, a tu fe, y estás vacío, absolutamente vacío, que es lo que le pasa a muchísimos millones de hispanos. Entonces, es la oportunidad perfecta para en un momento diferente en la historia dejar de culpabilizar a un lado o al otro, ni siquiera a los ingleses ni a los piratas, y reconocernos como el heredero de la España, de la madre patria y más allá del Imperio Romano, de la civilización occidental, del éxito rotundo del descubrimiento de América. Cuando hagamos eso podemos armar una nueva revolución y marcar la pauta inclusive en los Estados Unidos de América, donde somos el ejemplo a seguir y donde hasta un mismo Donald Trump o la prensa te dice que las elecciones y la democracia la puede salvar el voto hispano, que reconoce al comunismo y que reconoce al enemigo, cosa que el anglo no se ha dado cuenta porque ha sido viviendo en ese mundo comercial, en ese mundo de las ideas, y nosotros sí hemos sufrido y somos víctimas de esto que nos arrancaron. María, muy bien esas palabras que has dicho con contundencia. Además, a mí me gustaría, justamente te iba a plantear cuál es el destino de la hispanidad en los Estados Unidos y cómo lees tú este momento político justamente cuando se vienen unas elecciones y cómo ves tú que si está protagonizando o no el mundo hispano en este momento político de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, reconocer el aporte de los hispanos a este país y reconocer además que es un momento que vivimos muy bonito, a pesar de que por una parte estamos siendo nosotros primero las primeras víctimas todavía de esas tiranías y dictaduras en la región que hacen que, y esto hay que decirlo, se envíen masivamente, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, a bandas de delincuentes a invadir, a cometer crímenes en los Estados Unidos. Y yo lo digo con la boca llena y como abogada de inmigración. Todo aquel venezolano que se niegue a reconocer que el Tren de Aragua está destrozando nuestros aportes aquí en los Estados Unidos, que el crimen organizado que llega de Venezuela, que los carteles mexicanos, que la ayuda entre el crimen organizado y las mafias chinas están haciendo que nosotros, que además tomemos un mal nombre, va por mal camino. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que está pasando. Pero no dejar que nos pisen, porque de nuevo somos los que más estamos aportando, contribuyendo, y no solo económicamente, como yo lo he dicho, sino espiritualmente, al ámbito cultural, en la industria del entretenimiento, marcando la pauta en los desfiles culturales, en la diversidad,
en lo que es el avance de los Estados Unidos como un imperio, como una hegemonía cultural. Entonces, lo que hay que hacer, hay que aprovechar el momento, pero no agradecer ni entregar nuestra vida a aquellos mismos que lo único que hacen es utilizarnos para enarbolar banderas que no nos deberían de significar absolutamente nada, como la cultura de la muerte, el aborto, en algunos estados hasta el 9º mes, el acabar con las fronteras, acabar con la soberanía nacional y tener mucho cuidado porque aquí somos extranjeros en otro país. Y así como nosotros queremos que en nuestros países, venía yo a hacer una entrevista con un ex diputado portugués hace una hora, no queremos en Europa perder la identidad, tenemos que entender que en Estados Unidos hay que entrar con respeto y reconociendo que de Río Bravo para abajo, sobre todo en los últimos siglos, la diferencia entre Estados Unidos de América y todo el resto de Sudamérica es la que prevalece la ley y el orden. Y entendiendo que eso es lo que primero que se tiene que respetar, mucho más allá de la lengua, que en Estados Unidos no existe una lengua en la Constitución de Estados Unidos como el inglés. No se reconoce una lengua oficial. Y podemos y se nos respeta hablar español. Pero la clave aquí es entrar legalmente, cumplir con la ley y reconocer que se nos abraza y se nos respeta siempre que nosotros respetemos al prójimo y no darnos las de vivo y hacer lo que se hace en Argentina, en Perú, en Venezuela, el aprovecharse, beneficiarse, mirar para mí y creernos que hay que sacar y hay que robar toda la riqueza porque sálvese el que más, el que pueda. Eso es muy importante porque es una nación extremadamente generosa que nos recibe con los brazos abiertos, pero que no está dispuesto, ¿me entiendes?, a que nosotros vengamos aquí a montar otra república en la que impere el desorden, el crimen, la corrupción. Y eso se hace respetando la jerarquía, el orden, la ley y entendiendo, y con esto cierro, que cada uno de nosotros somos un embajador de nuestro país en un tercer país y que lo que hagamos, si robamos, delinquimos, mentimos, estamos representando a todo un país, a toda una generación y a toda una historia y que esa responsabilidad individual la tenemos que aceptar y no simplemente dejarnos ver como meras víctimas, inmigrantes, discriminados, que es lo que yo le digo muchas veces a mis clientes, ni a usted se le discrimina, ni a usted se le trata diferente por ser hispano, se le trata como se le tiene que tratar para un país en el que exige unos respetos y unas reglas que no son de la jauría en la que usted viene. Y eso es muy importante en Suncho. Vale, María, muchísimas gracias. Y ahora le pregunto al maestro Carlos, porque acabamos de tener una gran noticia, ¿verdad?, con el reconocimiento de Mundo González como presidente en el marco de la Unión Europea, y bueno, ya lo había sido en el contexto del Congreso de los Diputados de España. ¿Y eso qué representa para usted, don Carlos? ¿Ve con buenos ojos este reconocimiento internacional al Mundo González como presidente de Venezuela? Usted, desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de esto? Bueno, eso es una pregunta compleja, porque la lucha de Venezuela es una lucha por la liberación nacional. Es decir, esto no se trata sencillamente de ganar un evento electoral, sino de sacudir a Venezuela de una banda de secuestradores. Básicamente Venezuela es un país secuestrado por unas bandas que están metidas en tráfico absolutamente inconfesables, ¿no? Entonces, este no es un tema que se va a resolver en un plano estrictamente jurídico. Esto es un tema que requiere fuerza. ¿Y a qué me refiero yo con fuerza? No me refiero necesariamente a fuego. Fuerza es poner al régimen en una situación en la cual ellos saquen sus cuentas y se den cuenta de que tienen que irse. Ese acopio de fuerzas todavía no se ha logrado. Pienso que, pero fíjate lo que te estoy diciendo, es decir, el chavismo nunca responde a estímulos jurídicos o morales o estéticos, sino a la fuerza, solo a la fuerza.
Entonces, con respecto al chavismo, lo que hay que hacer es acopio de fuerza para que, por lo menos sus instancias dirigentes, llegue el momento en que se den cuenta, como políticos que son, de que más les vale abandonar el poder. Cuando ese momento llegue, estoy seguro de que se irán, porque ellos son crueles, pero no locos. Si fueran locos estarían eximidos de su crueldad, ¿no? No podrían ser juzgados. No, ellos no son locos, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Entonces ellos sencillamente, a ellos cuando sacan sus cuentas, creyendo en lo único que ellos creen que es la fuerza, se dan cuenta de que todavía pueden permanecer en el poder. Así y por es. lo tanto permanecen allí. Ahora, la elección abrumadora de Edmundo González implica una erosión de ese poder y un potencial de conflictos internos en factores de poder interno venezolano que puede también generar algún problema. Pero, digamos, yo pienso que la elección de Edmundo González es muy buena, pero mi confianza es total en María Corina Machado. Es decir, María Corina Machado es es decir, Edmundo González, perdonen que lo diga de una manera un poco, bueno, no lo voy a decir de manera bruta porque no es correcto, es un señor que se ha prestado Claro. para ser candidato, pero es decir, la candidata natural era María Corina y María Corina habría ganado con aún más votos, etcétera, etcétera. Y además, si nos hubiesen dejado votar a los venezolanos en el exterior, ya nada más con el hecho de que no votaran los venezolanos en el exterior, se perdieron 2 millones de votos a favor de la oposición. Entonces, la oposición venezolana ha tenido como dos sectores. Un sector que muchos han llamado opolaboracionista, mezclando la palabra oposición y colaboracionista. Ha habido una opolaboración y una verdadera oposición. La verdadera oposición es la que ha encabezado María Corina Machado. Y María Corina Machado, su trabajo, estoy seguro, todo lo que va haciendo, todo lo que va desplegando, tiende a negociar con el régimen su salida. Que el régimen negocie su salida con un interlocutor válido, es decir, con un interlocutor con fuerza. María Corina está haciendo acopio de esa fuerza. Que repito, se trata de fuerza, que fuerza no hay que entender fuerza con fuego. Es fuerza que puede asumir las más disímiles maneras. Y sencillamente, yo estoy seguro que el régimen venezolano actual se haya acorralado. ¿Por qué? Porque sus instancias dirigentes han tenido que ocupar los cargos más estratégicos. Ellos ya no pueden delegar nada. Ya todo tiene que estar en manos de la guardia más, de la crema, ¿no? El mero cogollo chavista. Y eso denota una enorme debilidad. Una enorme debilidad. Yo creo que el régimen, la bestia chavista está desangrándose y está evidentemente es actualmente muy peligroso porque ve que se está haciendo acopio de fuerza para forzarla a irse. Pero hay que entender esto no como un evento electoral, sino como una guerra de liberación que va asumiendo, una lucha de liberación que va asumiendo rostros distintos según los momentos. Hay un momento del Mundo González, hay otro momento clave para Venezuela que va a ser en enero, comienzos de enero, que es el momento en que el Mundo González debería asumir. Entonces, si la pregunta es, ¿el Mundo González asumirá en virtud de que fue electo presidente? No será en virtud de eso. Si el Mundo González asume en enero, es porque se habrá hecho el acopio de fuerza suficiente como para que la fuerza chavista, que es totalmente inmune al derecho, a la estética, a la belleza, a la justicia, sin embargo, entre en el poder.
Es una lucha larga, muy larga. Pero qué bueno que además sepan que estamos con ustedes, que toda, digamos, toda Hispanoamérica, la Hispanoamérica racional, la Hispanoamérica de fe, la Hispanoamérica de esperanza, sepan ustedes, queridos amigos de Venezuela, aquí representados por don Carlos Leáñez, sepan que no están solos. Y creo que sepan que los estamos acompañando desde cada uno de nuestros lugares, que su sufrimiento es nuestro sufrimiento y de que esperamos con ustedes pronto salir de este horror en el que han estado viviendo durante décadas ya. Entonces, sí, 25 años es mucho tiempo. Sí, sepan que no están solos y que los estamos acompañando. María, ¿cómo lees tú esto que acaba de decir Carlos en el contexto como analista política, la figura de María Corina y ahora hacen una pregunta aquí uno de nuestros espectadores de que si será María Corina hispanista, porque la presidenta de México nos salió bolivariana. Totalmente. ¿Qué piensas, María? Bueno, yo creo que tristemente el caso venezolano es algo que parece que, como dice Carlos, por el momento no se va a solucionar porque la cúpula del régimen no tiene todavía la presión necesaria para tener que salir huyendo. O sea, no, ellos tienen unos colaboradores necesarios y un grupo de aliados, todos pertenecientes al Grupo de Puebla, al Foro Sao Paulo, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, el dictador de Nicaragua, Díaz-Canel, tienen muchísima gente, Lula, Petro, o sea, el continente está teñido de rojo y de personas que están aliadas al crimen organizado y que efectivamente pues no le interesa que en Venezuela haya libertad. Es importante la labor que se ha llevado a cabo por la oposición desde un punto de vista ya como española, como estadounidense, habiendo seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en Venezuela desde el año 2012, incluso con anterioridad. La comunidad internacional está ejerciendo una presión extraordinaria y por varias razones. En primer lugar es porque la presión de la inmigración venezolana a países terceros está acabando con muchas relaciones bilaterales y está teniendo un impacto real en los países. Esto hace que personas, por ejemplo, como Petro o personas como Lula inclusive se hayan distanciado del tirano Maduro porque saben que el impacto de la inmigración venezolana, lo que está conllevando todo este conflicto, incluso les afecte a ellos. Estados Unidos hizo el esfuerzo de reconocer a Juan Guaidó. No está en la misma posición del reconocimiento de un presidente interino, dado que se puede decir claramente que fracasó el interinato de Juan Guaidó. Incluso Donald Trump, muchas personas, bueno, pero ¿por qué Donald Trump no se está pronunciando? En primer lugar, porque le ha entrado el tren de Aragua, el crimen organizado venezolano, la inmigración masiva, ilegal y desordenada de millones de venezolanos que han venido aquí con el régimen de Biden para una protección sin ningún tipo de seguridad. Las protecciones de permiso humanitario han permitido que delincuentes, inmigrantes entran aquí. Y esto es culpa no del venezolano de a pie, ni mucho menos del inmigrante. Esto es culpa de Biden y de los Estados Unidos que quieren exportar la criminalidad a este país. Entonces, ¿qué pasa? Hay un recelo por parte de Estados Unidos a reconocer otro interinato. La Unión Europea ha dado un paso al frente con el reconocimiento del mundo. Ya hemos visto que el régimen socialista en España se aleja. ¿Por qué se aleja? Porque ya sabemos cuándo están ellos en connivencia, el rol de Zapatero. Pero está claro que hay que apoyar el esfuerzo que ha hecho María Corina Machado del Mundo. Ahora, hay muchos venezolanos que no están tampoco muy conformes con esa estrategia de salir, protestar, pero en el exilio, pero una reacción violenta no. Pero claro, también hay que ponerse en la piel de toda aquella oposición que sabe que si dice vámonos a las calles y vamos a acabar con el régimen, ni tienen las armas, ni tienen el apoyo realmente necesario para tumbar al régimen, como dice Carlos, y que el coste significativo de vida es muy elevado el que se puede llevar a cabo. Y no es la primera vez que el pueblo venezolano se tira a las calles. Situación completamente catastrófica para ese país y que además sabemos que una intervención militar no se va a producir, mucho menos si llega Kamala Harris, pero tampoco Donald Trump. Entonces,
No sabemos qué va a pasar. La Corte Penal Internacional, por supuesto, no va a hacer absolutamente nada. Tiene un proceso abierto hace muchos años. El pueblo venezolano, al igual que el cubano, está solo para autoliberarse, lo cual es bastante complicado. Voy a contarles un cuento. Sí. Para refrescar el ambiente. Sí. Yo hasta el 2017 era miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional de Venta de Venezuela, el partido de María Corina. Yo soy hermano de María Corina, nos conocemos muy estrechamente. Yo era coordinador nacional de valores del partido y recorrí Venezuela para arriba y para abajo, ¿no? Ahora, la cosa viene a cuento, ya verán por qué. Mi primera reunión con María Corina fue María Corina no era tan famosa como hoy, pero bueno, yo sí la conocía y era una persona relevante públicamente. Un amigo me dijo que si yo quería conocer a María Corina Machado. Yo dije, como no, me encantará. Y yo me voy con el cuento mío, que es la hispanidad, a hablar con ella, con todo el potencial de la hispanidad, lo que implica el bloque histórico-cultural hispano, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo llego y le echo todo el cuento. Y María Corina tiene un cuadernito, siempre que ella habla contigo, ella tiene un cuadernito y ella anota y te mira muy atentamente, presta muchísima atención. Además, ella es brillante. Ella tú le vas explicando la A y ella ya va por la D, ¿no? Tú vas por la D y ella ya va por la V, etcétera, etcétera. Entonces yo, bueno, le echo todos los cuentos, ella me hace una cantidad de preguntas inteligentísimas, brillantes, que complementan la cuestión, y me dice, estamos en contacto. A la semana recibo una llamada de María Corina, y entonces, bueno, yo voy, ¿no? Y me dice, me pone las manos así en el hombro, y me dice, Carlos, te necesito, tienes que meterte en la lucha con nosotros. Y me cambió la agenda. O sea, yo estaba en la cosa hispanista y me detuvo 7 años de mi vida a la lucha política por la liberación de Venezuela, en manos de una persona que es de una rectitud, de unos valores, de un coraje, como no conozco a nadie. Bueno. A nadie. A nadie. Yo no conozco a nadie con el valor, con la capacidad de sacrificio, con la inteligencia de María Corina. Mi confianza en su liderazgo es total. Ella está construyendo la presión para que el régimen termine por ceder. Magnífico. Qué bueno, qué alegría y además qué revelación esta que nos va haciendo nuestro Carlos esta tarde, se le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a ir cerrando porque el trato era que estábamos no más 2 horas y ya nos hemos ido pasando, ¿verdad? Pero quiero decirles que ha tenido muchísimos comentarios esta conversación, muchísimas preguntas, incluso que se quedarán en el tintero, pero por ahí rescato algunas de Gigi Fernández. Buenísima la idea de que los hispanos van a salvar a Estados Unidos porque somos superiores en valores, dice Gigi desde Granada. Además, Inmaculada Fernández le manda saludos también a María desde la ciudad universitaria de ella, porque María estudió en Granada. Así es. Entonces, José Berenguer también participa. El mundo se ha comportado como un cobarde, no tenía que haberse presentado si no iba a ir hasta el final, dice. Bueno, hay de todo en los comentarios y por supuesto muy, muy respetuosos todos, ¿verdad? Este mes en Madrid tenemos la primera marcha por la hispanidad con la presencia de grandes hispanistas. De acuerdo con el Suncho y los españoles de la península también estamos con los venezolanos, dice otra vez Inmaculada Fernández, desde Granada. Piolín ha sorprendido la declaración de la Unión Europea del Mundo como legítimo ganador de las elecciones de Venezuela. Al abordaje, Ulises dice, profesor, aterrizando a la realidad actual que afecta a toda nuestra región, caso de Venezuela, y tomando en cuenta el concepto de la ciberplaza que usted nos menciona siempre, este mes tenemos protesta virtual, nos dice Ulises Romero desde Francia. También se puede comentar sobre la ciberplaza y lo que somos capaces juntos, ya que en este mes podemos
todos los hispanos unirnos juntos a nuestros hermanos venezolanos en repudio al régimen Castro madurista. Grande maestro Carlos Leañez, pues viva el rey, dice Piolín, y bueno, sabemos que te tienes que retirar pronto, María, y bueno, nos da pena, quedaría, como decimos aquí en el Caribe, cachicoja la conversación, maestro Leañez, sin la presencia de María, a no ser si usted quiere, también nos podemos quedar conversando unos minutos más. No sé cómo está usted de tiempos. Podemos quedarnos 5 minuticos más, podemos, pero 5 minuticos más, porque tú sabes que aquí ya es tardecito. Ya es medianoche. Perfecto, entonces cerremos con un mensaje de esperanza. María, ¿qué significa para ti la hispanidad y por qué consideras que unirnos alrededor de lo hispano puede ayudar a que a que recuperemos la perdida grandeza que hemos sido? Bueno, la hispanidad, como iniciamos este programa, nos da la posibilidad de ir a muchísimas partes del mundo y sentirnos como en casa, ¿no? Es un legado sagrado que nos han dejado, un legado único que nos ha hecho pioneros en muchas áreas de la vida y que tenemos que abrazar y que tenemos que recuperar, porque las tensiones, los problemas, los intereses políticos, mediáticos, van en contra precisamente de ese legado, pero es porque no ha habido nada superior a eso. Y recuerda que hay mucho interés en crear novedades y en crear nuevos modelos de vida y nuevos, para tener a la gente ocupada, para tener a la gente entretenida. Pero al final, como dijo el párroco, como dijo el cura en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, cuando estuve allí, cuando se cae el avión, cuando tienes una enfermedad, cuando pierdes a una persona, cuando de verdad hay momentos críticos en tu vida, tienes que recordar qué es lo más importante para ti. Y ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está Cristo Rey, ahí está, y ese es en ese momento donde es una pena que muchas personas hayan transitado por la vida sin reconocer todo ese bagaje cultural, histórico, que ya hizo la madre patria, que ya hizo España, para que las personas enterrasen para siempre los sacrificios humanos y el amor por rituales que no tienen nada que ver con lo bello, lo bonito y lo real. Por eso lo más importante hoy en día es que transmitamos de generación en generación y que no permitamos, que recuperemos muchas almas y que recuperemos muchas personas y que nunca perdamos la esperanza ni la fe, y el mejor ejemplo ahí están los venezolanos que llegan a Estados Unidos y a otros países y vuelven a empezar, el caso de los cubanos, el caso de los nicaragüenses, y empiezan no de cero, porque lo que decía, no de cero, llegan a países donde realmente hay un legado español. Entonces el mensaje de esperanza es que no renunciemos a nuestro pasado, sino que existan muchas más personas dispuestas a luchar, porque realmente merece la pena seguir perpetuando este legado. Gracias, María. Palabra toda suya, maestro Leañez. Bueno, a nosotros nos echaron el cuento de que éramos santos indígenas que vivíamos en paz con la naturaleza y con los vecinos, y que vinieron unos barbudos endemoniados a vejar, matar y violar. Y de esos barbudos endemoniados nos liberaron unos ángeles libertadores que fundaron unas nuevas repúblicas cuyo fin último es volvernos al paraíso indígena. Todo esto es mitografía. Todo esto es un mito disfuncional. Nosotros no éramos indígenas, porque sencillamente lo que nosotros somos hoy es un pueblo mestizo. Así que no, ese nosotros no tiene existencia precolombina. Lo que había antes, no se dice, a nosotros los mexicanos nos invadieron. Un momento, o sea, México no existía. El nosotros al cual tú estás haciendo alusión, tampoco. Es como decir que Carlos Leañez Aristigmuño puede existir sin el elemento Aristigmuño. No, para que exista Carlos Leañez Aristigmuño tiene que encontrarse el elemento Leañez y el elemento Aristigmuño. Entonces, cuando nosotros entendamos
que nosotros no somos indígenas invadidos, sino un pueblo nuevo que estaba enarbolando una civilización que se estaba desplegando con aplomo y firmeza hasta comienzos del siglo XIX, momento en el cual intervino una operación de borrado de memoria. Cuando nosotros recuperemos la memoria, entonces tendremos que retomar ese espíritu y ponerlo en frecuencia contemporánea, porque la energía desplegada por los hispanos no tiene nombre, es decir, no tiene parangón. Nadie, ningún pueblo del mundo en 50 años fundó una red de ciudades tan plena, una red de caminos tan extraordinaria. Es decir, generó un nuevo mundo. Generar un nuevo mundo no es una conquista, una factoría, un puerto para el comercio, es un nuevo mundo. Entonces nosotros, cuando recuperemos la memoria y el orgullo, dejaremos de ser lo que por el momento vamos siendo, porque tampoco podemos entrar en un autobombo con respecto a la foto del día de hoy. Pero la foto del día de hoy no es lo que somos, es lo que vamos siendo. Cuando descubramos lo que somos, la foto cambiará. Pero nosotros fuimos desquiciados, literalmente sacados de quicio a comienzos del siglo XIX. Entonces estamos con ropajes inidóneos, caminando con zapatos que no son de nuestra talla y por lo tanto haciendo un recorrido más o menos grotesco. Es demasiado lo que hemos rendido para la alienación a la cual hemos sido sometidos. Entonces, nosotros, nuestra operación es recuperación de la memoria y hacer un balance de lo que ya tenemos, que a pesar de todo es mucho. Tenemos 500 millones de personas que hoy están saltando todas las barreras de los países por la vía de Internet. Cierro con esto. La ciberhispanidad va a acelerar a la hispanidad física, porque en el ciberespacio, en función de un solo idioma, convergemos en un territorio mundial, todos los hispanos. Eso está generando una cantidad de intercambios de la cual a las pruebas me remito. Yo soy venezolano, María es española, Ensuncho es colombiano. Los intercambios interhispánicos se están agudizando y en la medida en que se agudicen más por la vía de Internet, vamos a caer en cuenta de que somos un solo pueblo y vamos a comenzar a recuperar la memoria de la grandeza. ¡Qué alegría! Voy a cerrar citando otra vez el diario de Colón para la fecha de hoy, 20 de septiembre 1492. Escuchen lo que escribió el almirante ese día. Navegó este día al oeste, cuarta del noroeste y a la media partida, porque se mudaron muchos vientos con la calma que había. Andarían hasta 7 y 8 leguas. Vinieron a la nao 2 alcatraces y después otro que fue señal de estar cerca de tierra, y vieron mucha hierba, aunque el día pasado no habían visto de ella. Tomaron un pájaro con la mano que era como garjao, era pájaro de río y no de mar. Los pies tenían como gaviota. Vinieron al navío en amaneciendo 2 o 3 pajaritos de tierra, cantando, y después, antes del sol salido, desaparecieron. Después vino un alcatraz. Venía de oeste-noroeste, iba al sueste, que era señal que dejaba la tierra al osu-noroeste, porque estas aves duermen en tierra y por la mañana van a la mar a buscar su vida y no se alejan 20 leguas. Los pajaritos están llegando, los pajaritos están llegando. Están llegando los pajaritos saladados y me complace muchísimo, de verdad me alegra el alma y el corazón haber compartido con ustedes esta tarde
este sexto viernes hispanista. Con la alegría les abrazo desde San Marcos del Caribe a María Herrera allí en Miami. Que tengas una muy buena tarde, feliz noche. Gracias, igualmente. Maestro Carlos Leáñez, allí Igualmente. una feliz madrugada en Canarias. Abrazo que a siempre los dos. salga el sol para ustedes y que Sí, señor. siempre para sus familias haya bendiciones y haya bienestar y haya felicidad en el corazón. Grande abrazo. Gracias, hasta pronto, un placer. Cuídense. Hasta luego. Gracias, maestro. Cuídate. Bueno, nos veremos el próximo viernes, con el favor de Dios. La cita es viernes 4 de la tarde, hora de Bogotá, 11 de la noche, hora de Madrid. De nuevo, mil gracias a todos los que se conectaron. Así es, profesor, dice Ulises Romero, y como menciona José Berenguer, no hay pasaportes en la ciberhispanidad. Es momento de encontrarnos allí. Muchas gracias, María, Carlos y el Suncho por todo. Grande abrazo a ti, Ulises. Querido, volveremos a vernos pronto. Que tengan una feliz tarde, feliz noche y feliz amanecer. Y seguimos en contacto aquí el próximo viernes, el séptimo viernes hispanista, con uno o dos invitados muy especiales. Ya verán. Gracias.